Tienes que ahorrar más, gastar menos, organizarte mejor y aún así no lo haces. No porque seas flojo, no porque no tengas disciplina y no porque no sepas qué hacer. El problema real es otro. Tu cerebro evita el esfuerzo mental, se cansa de decidir y busca alivio inmediato. Por eso, muchas veces terminas tomando malas decisiones con tu dinero. Decisiones que sabes que no te convienen, solamente porque en el momento se sienten más fáciles. En este video te voy a mostrar por qué saber no es lo mismo que hacer, cómo el cansancio mental y el entorno influyen más de lo que crees en tus decisiones financieras y qué cambios necesitas para dejar de pelear con tu dinero. Vamos a ver 3 cosas claras. Primero, ¿por qué todos los días tomas malas decisiones? Segundo, ¿cómo el cansancio se refleja en gastos impulsivos? Tercero, ¿cómo cambiar tu entorno para que el dinero juegue a tu favor sin depender de la fuerza de voluntad? Y cuando termine el video, voy a aterrizar todo esto en 3 consejos reales que yo uso en mi día a día para que el dinero deje de ser una pelea constante. Hoy todos sabemos qué debemos hacer: ahorrar más y evitar deudas. No es un secreto, la información está en todas partes. Entonces la pregunta real es otra. Si sabemos todo eso, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿De verdad te falta información o te sobra? No es que no entiendas, es que entender no siempre se convierte en acción. El conocimiento no falla. Lo que falla es el momento en el que intentas aplicarlo, porque las decisiones importantes no se toman en condiciones ideales, se toman en medio del cansancio y la presión diaria. El cerebro humano no funciona como una calculadora. Pensar cansa, y cuando ese cansancio se acumula, el cerebro busca atajos. No busca la mejor decisión, busca la que le cueste menos esfuerzo. Por eso muchas veces sabes exactamente qué deberías hacer, pero terminas haciendo lo contrario. Al final del día, tu cerebro no quiere pensar más, quiere alivio. El problema no aparece cuando estás tranquilo, aparece cuando estás cansado. En el momento real de la decisión, no gana lo que sabes, gana el impulso. Decides mal porque no tienes la energía mental para decidir bien. Mientras sigas creyendo que todo se arregla con más información, vas a seguir atrapado en el mismo ciclo. El verdadero enemigo no es la ignorancia, es el cansancio mental acumulado. Decidir cansa mucho más de lo que imaginas. Tu día está lleno de decisiones pequeñas que consumen energía. Cuando esa energía se agota, tu cerebro entra en modo automático. Cuando estás cansado, no decides mejor, decides más fácil. Por eso, al final del día haces cosas que en la mañana no harías. Gastas en cosas que no necesitas porque ya no tienes ganas de analizar. El cerebro odia el esfuerzo prolongado. Piensa en esto. ¿Por qué es tan difícil gastar y tan difícil ahorrar? Porque ahorrar exige decidir, planear y renunciar ahora para ganar después. Gastar es inmediato y te da una sensación rápida de alivio. Ahorrar exige decidir, gastar no. Y cuando estás cansado, tu cerebro siempre elige gastar. No fallas por falta de disciplina. Fallas porque nadie te enseñó a proteger tu energía mental. Si decidir cansa, la solución no es decidir mejor. La solución es decidir menos. No te falta disciplina. Te sobra un entorno que te empuja a fallar. Un entorno con personas que no te suman nada y amigos que normalizan el desorden. Mientras sigas rodeado de eso, ninguna fuerza de voluntad te va a salvar. Tu entorno influye más que tu motivación. Las personas que parecen disciplinadas no lo son porque tengan más fuerza mental. Lo son porque su entorno está diseñado para ayudarlas.
no para sabotearlas. Si necesitas pelear contigo mismo todos los días para manejar tu dinero, algo está mal diseñado. Solo mira a tu alrededor. ¿Con quién hablas de dinero? ¿Quién te empuja a pensar en el futuro y quién se burla de eso? Hay personas que no te roban plata directamente, pero te roban enfoque y claridad. No todos los amigos quieren verte crecer. Algunos te quieren cómodo o estancado porque tu cambio los confronta. Si sigues rodeado de personas que normalizan la improvisación, tu dinero nunca va a estar en orden. Cuando cambias el entorno, el esfuerzo baja. Cuando eliminas tentaciones, no tienes que resistirlas. El verdadero cambio empieza con decisiones incómodas, poner límites y tomar distancia. Esto no es egoísmo, es supervivencia financiera. Tus malas decisiones con el dinero no solo te afectan a ti, afectan a tu familia y a tu pareja. El desorden financiero se mete en las conversaciones y en el carácter. Muchas discusiones familiares no empiezan por el dinero, pero la falta de dinero las vuelve más difíciles. Si tienes hijos, el impacto es mayor. Ellos no van a aprender de lo que les dices sobre el dinero, van a aprender de cómo te ven manejarlo. Si crecen viendo caos, eso se vuelve normal. Si eres joven o vives solo, esto te importa el doble. El desorden no aparece cuando llega una pareja. El desorden se arrastra y se hereda. Lo que no trabajas hoy, mañana se lo vas a pasar a alguien más. La estabilidad no llega primero, se construye. Si hoy no sabes manejar tu dinero sin ansiedad, mañana no va a ser más fácil. Ordenarte no es solo algo personal, es un acto de responsabilidad con tu pareja, con tus hijos y con la versión futura de ti mismo. Y ahora sí, déjame aterrizar todo lo que vimos. Estos son 3 consejos reales que yo uso en mi día a día para que el dinero deje de ser una pelea constante. Primer consejo: automatizar lo importante. Si tienes que decidir todos los meses si ahorrar o no, ya vas tarde. Lo que está automático no depende de tu cansancio. Segundo consejo: eliminar tentaciones. No intentes ser fuerte todo el tiempo. Si algo te hace gastar mal, sácalo de tu camino. Tercer consejo: cuida con quién hablas de dinero. Si tu entorno normaliza el caos, tu dinero nunca va a estar tranquilo. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de diseñar tu vida para que decidir bien sea lo más fácil. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy para no repetir el mismo ciclo mañana? Déjalo en los comentarios y compártelo con esa persona que sabes que lo necesita. Si este video te hizo pensar, ya pasó algo importante. No para que te juzgues, sino para que te des cuenta de que puedes hacerlo diferente. Cuando tú cambias la forma en la que manejas tu dinero, cambia tu entorno y tus relaciones. Si este contenido te aporta, suscríbete, porque aquí hablamos de decisiones reales que sí transforman. Aquí te dejo otro video donde te muestro cómo empezar a organizarte sin complicaciones.